nerviosa la primera vez que voy a hablar delante de un grupo nuevo. So I really appreciate that Salva organized this in a salon. That makes me feel very comfortable because it reminds me of the salon in my house. Entonces, gracias Sara por haber organizado las jornadas en este salón que se le recuerda a su habitación y le hace sentirse como en casa. Okay. I want to thank Visual Andaluz and Sabi for inviting me here to speak. Quiero dar las gracias a Visual Andaluz y a Isabi por invitarme aquí a hablar hoy. It's an amazing group here from many disciplines, all here for exactly the same reason. Hay aquí un grupo increíble de muchos puntos de España y además de muchas disciplinas, y es increíble por diferentes razones. And we all have one common goal, a goal of the heart. Y todos tenemos un objetivo común que es el objetivo del corazón. Okay. And that's to help children achieve to their full potential in school and in life. Y es para ayudar a los niños para que puedan alcanzar todo el potencial que tengan para que les pueda ir bien en la vida, en el colegio y en la vida. I'm going to speak about one aspect of learning today, the importance of vision to learning. Yo hoy voy a hablar de uno de los aspectos importantes en el aprendizaje, que va a ser la importancia de la visión en el proceso de aprendizaje. With the full realization, there are many other factors involved with learning that you'll hear about. Y hay muchos otros factores que están involucrados en el proceso de aprendizaje que durante estos 2 días vais a tener la oportunidad de escuchar. There's a large number of visual abilities which are necessary for teaching learning in the classroom. Hay un gran número de habilidades visuales que son necesarias para tener un rendimiento adecuado en el colegio. What I'm going to do today is speak about just a few of them with the understanding that there are many more than I have time to discuss. Y hoy voy a hablar de unas cuantas, pero quiero que entendáis que hay muchas más, no solamente las que yo voy a discutir hoy aquí. And we're going to go through each of these slowly. Like we're going to speak about visual acuity, eye movement control, focusing ability, binocular coordination, eye-hand coordination, visual form perception, visual memory. Las que vamos a hablar hoy aquí, vamos a ir una a una, despacio, y van a ser la agudeza visual, el control de los movimientos oculares, la habilidad para enfocar, la coordinación binocular, la coordinación ojo-mano, los conceptos direccionales, la percepción visual de forma y la memoria visual. More or less a 3-day course in 1 hour. Más o menos voy a hacer lo que suelo dar en un curso de 3 días, lo voy a resumir en 1 hora. First thing I want to speak about is visual acuity. Primero quiero hablar de la agudeza visual. For non-optometrists, this is the largest area of confusion. Para los que no seáis optometristas, la agudeza visual es un punto de confusión generalmente. Because most people equate 20/20 sight with vision. Porque mucha gente piensa que el ver 100% es igual a tener una buena visión. The only information you get from that number is how well a child can see at 6 meters. Pero la única información que obtienes de ese número, de si un niño ve 100% o no de la agudeza visual, es lo que el niño puede ver a 6 metros. And it would be a very important number if children had arms that were 6 meters long. Y sería muy importante ese número si los brazos del niño midieran 6 metros. However, most children have much shorter arms than that, and they need to function up close. Sin embargo, la mayor parte de los niños tienen los brazos más cortos y necesitan funcionar en cerca. And that number tells you how clearly things are seen, but it doesn't give you any information about whether the information is understood or not. Y además nos da una información de lo claro o no claro que están viendo una imagen, pero no nos está dando la información de cómo esa información se está comprendiendo o integrando. So children with visual acuity problems usually are squinting to see the board. Entonces los niños que tienen problemas de agudeza visual es habitual que guiñen los ojos para ver la pizarra si no la ven bien. Okay. This type of a look. O por ejemplo, que como en la diapositiva podéis ver a este niño, ¿no? Ese es típico de un niño que tiene problemas con la agudeza visual. An important concept, there is an inverse correlation between visual acuity and academic achievement.
Un concepto importante es que hay una correlación inversa entre la agudeza visual y el rendimiento académico. So the children who fail the visual acuity test, the distance, are almost always a high achieving children. El niño que falla en el test de agudeza visual casi siempre es un niño que tiene un buen rendimiento escolar. And the children that pass the test are almost always the children who have problems. Y los niños que pasan sin problema el test de agudeza visual suelen ser los niños que tienen los problemas de rendimiento académico. People who are myopic or nearsighted are almost always good readers. Los miopes casi siempre son buenos lectores. So when, as a teacher or a psychologist, the parent tells you, yes, I had my child's eyes examined and they're 20/20, you don't have the information you need. Entonces, cuando un profesor o unos padres te dicen, sí, mi hijo ha sido evaluado y me han dicho que tiene una visión del 100%, esto no te está dando la información que necesitáis saber. Sorry. So I have some questions for this group. Quiero haceros unas preguntas al grupo. Okay, and I'd like you to raise your hand and keep your hand raised until I tell you to put it down. Voy a hacer unas preguntas, quiere que levantéis la mano cuando os haga la pregunta, pero quiere que no la bajéis la mano, los que la tengáis arriba, hasta que él diga que la bajéis. ¿De acuerdo? How many of you lose your place or skip over words when you read? Levantar la mano aquellos de vosotros que os saltáis de línea al leer o os saltáis palabras al leer. Levantar la mano, por favor, y dejarla arriba. How many of you need to use your finger to keep your place? Levantar la mano aquellos que necesitáis usar el dedo para no perderos al leer. Levantar la mano. How many of you, the print gets blurry when you read? Levantar la mano aquellos que se os pone el texto borroso cuando leéis. Or your eyes get tired after Levantar la mano aquellos que se os cansan los ojos al leer. or that words move on the page. Levantar la mano aquellos que se os mueven las letras al leer. Or you read 5 pages or 10 pages and your mind was somewhere Y else. levantar la mano aquellos que cuando habéis leído 5 o 10 páginas vuestra mente ya está en otro sitio. How many of you have difficulty with reading comprehension? Levantar la mano aquellos que tenéis dificultad en la comprensión lectora. Okay. Keep your hands up. No bajéis la mano. You can Y only giraros. you can only put your hand down if you don't see 20/20 without glasses. or Ahora, with your no glasses. bajéis la mano. Ahora, de los que tenéis la mano arriba, solo podéis bajar la mano a aquellos que corregidos con las gafas no veis 100%. Solo podéis bajar la mano los que corregidos con gafas no veis 100%. No, que no veáis, con gafas. You know, you can't read that. Que no podáis leer esa diapositiva, vamos. Volvéis a subirla. You can put your hands down now. Ya podéis bajar. All of you who had your hands up Todos los que habéis subido la mano have visual problems which are affecting your performance. tenéis problemas visuales que os están interfiriendo con vuestro rendimiento. Even though you see 20/20. Aunque tengáis una agudeza visual del 100%. And what I would offer to you is that the vision examination you received and the glasses you received only solved one problem, and that's how well you see in the distance. Y lo que quiero comunicaros es que el examen visual que os han hecho y que os han prescrito algunos de vosotros unas gafas y a otros no, la única cosa que os han evaluado es si veis claro o no a una distancia determinada. Those glasses did nothing to help you with keeping your place when you Pero read, esas gafas nos están ayudando para mantener el sitio cuando leéis, or to maintain visual attention when you read, tampoco para mantener la atención visual cuando leéis, or to reduce the blur when you read, tampoco para reducir la visión borrosa cuando leéis, etc., etc., etc. etcétera, etcétera, etcétera. So what I would like to do now is speak about some of the visual factors which do affect reading. Entonces ahora vamos a hablar de algunos de los factores visuales que afectan a la lectura. Okay, and
hopefully give you some ideas of what you might do to help these children or yourselves. Y espero daros algunas ideas de qué podríais hacer para ayudar a estos niños o a vosotros mismos. Okay. I have Okay. The first and most important area I'd like to speak about is eye movement control. La primera área y una de las más importantes que quiero hablar es el control de los movimientos oculares. There are 3 types of eye movements, Hay 3 tipos de movimientos oculares, all involved with various areas of performance in life. y todos ellos están relacionados con varias áreas importantes de rendimiento en la vida. Okay. One, versions, which is a smooth following movement. Una se llama versiones, que son movimientos de seguimiento suaves de los ojos. The next 2 are crucial for reading well. One is a saccade, El siguiente, que es crucial para poder leer bien, que se llama sacádico. and the last one, fixation. Y el último, que se llama fijación. Okay, and saccades and fixations are crucial in the reading process. Y tanto los sacádicos como las fijaciones son cruciales en el proceso de lectura. Inefficiently. Estamos hablando para tener una lectura eficiente, especialmente en lectura eficiente. And all of the people who raise their hands when I ask you, is your place when you read, you skip over important words, have inadequacies in these abilities. Y todos los que habéis levantado la mano, cuando yo he dicho que si os perdíais de la línea al leer o seguíais con el dedo, tenéis problema aquí, justo en este área. Doesn't mean you can't read, it just makes you a much less efficient reader. No quiere decir que no podáis leer, sino que os hace mucho menos eficientes a la hora de leer. So, okay. The function of this is accurate tracking with the ball, which is the ¿Para qué sirven este control de movimientos oculares? ¿Cuál es su función? Para poder seguir con precisión una pelota, smooth and accurate tracking when reading, para poder leer haciendo seguimiento sin esfuerzo y de una forma suave, accurately shifting from one line to another, para poder cambiar de forma adecuada de una línea a otra cuando estoy leyendo, so that we don't find our place either skipping lines or reading the same line again. de manera que no nos saltemos de línea o leamos la misma línea 2 veces. Okay. And also from looking up here and then down to right and looking up and down to right. Y también cuando cambiamos la fijación, por ejemplo, de la pizarra a la mesa, de la mesa a la pizarra. Children or adults who have difficulty with these Los niños o adultos que tienen dificultades en este área will lose their place when they read, pierden el lugar a leer, or will need to use their finger as a marker, necesitan usar el dedo como marcador, or be much slower copying from one place to another. tienen dificultades para copiar de un sitio a otro. You will find them skipping or omitting words, especially small words, or beginnings and endings of words. Se suelen saltar u omitir especialmente palabras pequeñas o el inicio y el final de algunas palabras. Or find yourself reading the same line again. O puedes encontrar que estás leyendo la misma línea otra vez. And possibly reduce sports performance. Y también puede reducir el rendimiento en el deporte. I need to share just a quick story. Voy a compartir con vosotros una historia rápida. Those of you that know me know I tell a few stories now and then. Aquellos que me conocéis sabéis que me gusta contar historias. When I was young, I had very significant learning problems in school. Yo he sido una persona con problemas de aprendizaje muy importantes cuando era niño. I was in special classes all of my life through high school. Y me pusieron en clases especiales, lo que llamamos aquí de apoyo, hasta el instituto. I had 20/20 sight. I didn't wear glasses. La I agudeza didn't need to wear visual que yo glasses. tenía era del 100% y yo no necesitaba gafas. But now I know I had definitely had problems with eye movement control. Pero ahora me doy cuenta que tenía importantes problemas en el control de los movimientos oculares. I used to find myself, it's very strong memories of reading and then, oh, I read this line again.
oh, I read this line again. Que me acuerdo muchísimo de cuando estaba leyendo y de repente decía, uy, pero si esta línea la acabo de leer. Seguía leyendo, uy, pero si es que la acabo de leer. Sometimes 3 times the same A line. veces leía 3 veces la misma línea. Or I would get lost and I had O no me idea where I was. perdía y no tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Okay. That unfortunately no longer happens. Afortunadamente esto ya no me ocurre. This child at this age is normal to use the finger as a marker. Esta niña a esta edad es normal que necesite utilizar el dedo como marcador. Reading is a new task. Está leyendo, está empezando a leer, esto es una tarea nueva para ella. The eye tracking skills may not be adequate at this age. A esta edad es normal que estos movimientos oculares no estén todavía de una forma completamente adecuada y precisa, But at this age, pero esta edad it's diagnostic. ya es diagnóstico. At 100% diagnostic. 100% se puede diagnosticar un problema en esta área si necesita utilizar el dedo. If I saw a child 10 years old or 12 years old in the classroom needing to use their finger, Si yo veo a un niño de 10 o 12 años en la clase usando el dedo, what he would be saying to me lo que is, me está diciendo es, I don't know where to point my eye. no sé dónde tengo que apuntar con mis ojos, no sé dónde tengo que poner mis ojos. I need to use my finger to help me to Y understand where necesito to point my eye. usar el dedo para que mis ojos sepan dónde tienen que mirar. Okay, that's a very immature performance. Esto es un rendimiento muy inmaduro. And in good readers, that's going to slow you down. Y, In a good reader, using your finger is going to slow you although down. they are good readers. No, in any reader, yes. When you become to be a good reader, no one tells you to stop using your finger. You just do because Que it cuando will slow tú you ya, down. esto sí. Que cuando tú poco a poco te vas convirtiendo en un buen lector, nadie te dice que dejes de usar el dedo. Ocurre, porque tus ojos han aprendido lo que tiene que hacer. Okay. Y dejar de utilizar el dedo de forma natural. But if you don't have that skill, Pero you si no continue ocurre to y use your finger continúas throughout usando life. el dedo durante toda tu vida, tienes un problema. Oh, that's very important too. I want to another small airplane, as they call them. Teachers are absolutely the best screening tool for diagnosing visual problems in the classroom. Los profesores, And observing. bueno, mejor dicho, no los profesores. Los profesores que sean observadores son los mejores para poder darse cuenta de que un niño tiene problemas visuales, los mejores. Just by the behavior you see. Solamente observando el comportamiento que tiene el niño en la clase. And again, using the finger is one of them. Y uno de ellos es viendo si usa el dedo cuando lee. I want to speak about another area now called accommodation. Vamos a pasar a otra área que se llama acomodación. We have a lens in our eye that functions like an autofocus camera. Tenemos una lente dentro del ojo que funciona como si fuera una cámara autofocus. It goes from distance to near Y very, very entonces easily. esto nos permite el poder enfocar muy rápido y con precisión de lejos a cerca. Sadly, it's one of the things you lose after 40 years old usually. Y tristemente es lo que se pierde cuando empiezas a llegar a los 40 años. Más o menos. But what we are finding in the United States, and I would guess in Spain as well, that we're seeing many, many children with focusing problems that give them the focusing ability of someone 40 years old or 50 years old or 60 years old. Y lo que hemos encontrado en Estados Unidos, y estoy seguro que aquí también, es que muchos niños tienen el enfoque de una persona de 40, 50 y 60 años. Truly remarkably reduced. De una forma increíblemente reducido esta estabilidad en muchos niños. They cannot sustain focus up close for any more than 5 minutes, 10 minutes. Entonces no pueden sostener el enfoque en cerca durante más de 5 o 10 minutos. So the print goes in and out of focus, Entonces lo que van a leer se les desenfoca or they lose attention. o pierden la atención.
This will reduce reading comprehension. Esto baja la comprensión lectora. It will reduce the speed of copying from the chalkboard. Esto baja la velocidad a la hora de que copias de la pizarra al papel. Or they may do the thing that eliminates all symptoms. O puede ser que no tenga ningún síntoma. They avoid reading. Porque lo que hacen es evitar leer. And that was me when I was young. Y eso fue lo que yo hice. Yo evité leer. Did my eyes get tired when I read? No. Y me preguntaban, ¿se te cansan los ojos cuando lees? No. I didn't read. Porque no leía. For your information, from the time I entered school till I graduated from university, I read one book for pleasure. Para que os hagáis una idea, desde que empecé el colegio hasta que me gradué de la universidad, había leído un libro por placer. Uno. And that was not easy. No fue fácil. Fortunately, my life changed when I was about 24 years old. Pero afortunadamente mi vida cambió cuando tuve 24 años. So children, again, with these problems, you may see that there's a very typical Esto es muy típico. After reading. Después de leer se rascan los ojos. The eyes may get red. O se le ponen rojos. They may rub their eyes. O eso, se lo rascan. Now, you may ask yourself, does this child have an allergy? También puedes pensar, puede ser que tenga una alergia. It's possible if she does this all of the day. Sí, pero eso entonces estaría todo el día haciéndolo. But if she does this after reading, Pero just after si reading, hace esto solo después de leer, it's not an allergy. no es una alergia. Well, I'll correct that. She does have an allergy. Bueno, no, sí tiene una alergia. An allergy to the book. Una alergia al libro. Okay. It causes symptomatology. Y esto le causa una sintomatología. Also, by the way, in the upper left-hand corner of the slide, sometimes they bring material very, very close. ¿Veis en la diapositiva que hay otra foto arriba? Otro síntoma de los problemas de enfoque puede ser que se acerque mucho el libro. The next area I want to speak about is binocularity. Vamos a pasar a otra área, y esta área es la binocularidad. The eyes are very interesting as compared to other sensory organs in the body. Los ojos son muy interesantes si los comparamos con otros órganos sensoriales del cuerpo. Or other parts of the body. O otras partes del cuerpo. My left arm goes to the right side of my brain. Mi brazo izquierdo va al hemisferio derecho. Okay, and my left leg goes to one side of Y the mi brain. pierna derecha va al hemisferio izquierdo. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Each eye goes to both sides of the brain. Pero cada ojo va a los dos lados del cerebro, a los dos hemisferios. Okay. Each eye is a bilateral sensory organ. Cada ojo es un órgano bilateral por sí mismo. Okay. It goes to both sides of the brain. Porque va cada ojo a los dos lados del cerebro. The eyes are connected nowhere except one place. Los ojos no están conectados en ningún sitio excepto en uno. We have no little band or muscle between our eyes. Nosotros no tenemos una goma especial entre los dos ojos que lo junten. Okay. They're connected only in our brain. Solamente se conectan en el cerebro. And learning to use the eyes together is a neural function, Y aprender a utilizar los dos ojos juntos es una función neurológica. which some children learn well, some children do not learn well. Y hay niños que aprenden bien a utilizarla y hay niños que no aprenden bien a utilizarla. Children who have problems with eye coordination, children or adults, Los niños o adultos que tienen problema en la coordinación de los dos ojos will have problems pulling in and focusing and pointing both eyes together. tienen problemas para poner los dos ojos juntos, que apunten a un sitio y que enfoquen a la vez. The most common one is called convergence insufficiency. El problema más común de binocularidad es el que se llama insuficiencia de convergencia.
that has been studied widely in the United States recently. En Estados Unidos han hecho recientemente un estudio muy grande Actually, the National Institutes of Health que lo ha hecho el Instituto Nacional de la Salud de Washington. Instituted a $6 million project. Y les ha costado $6 millones. Okay, just to study this. El estudio. What they have found so far Y lo que han encontrado is that it's related to attention, es que la insuficiencia de convergencia está relacionada con la atención, or the way to say it another way is that children with problems are often mislabeled with attention deficit. o, dicho de otra manera, niños que tienen este problema pueden ser diagnosticados de déficit de atención. Mal diagnosticados de déficit de atención. It's related also to behavior También han encontrado que tiene una relación con el comportamiento and to reading comprehension. y con la comprensión lectora, As well as symptoms. y también como los síntomas, Again, tired eyes, que se les cansan los ojos, inability to maintain attention when reading, tienen problemas para mantener la atención cuando leen, blur when reading, se les pone borroso también cuando leen, eyes get tired after reading, se les cansan los ojos después de la lectura, words move on the page, se mueven las palabras en la página, or the symptom, again, that eliminates all other symptoms, just don't read. o el síntoma que elimina todos los síntomas, que no leen. Okay. So, these are some simulations Estos son of simulaciones what a child with a binocular problem, a convergence problem, de cómo may see. vería un niño con problemas de convergencia o problemas binoculares. Print is not clear, La letra no se ve clara, or they may run together, like the ones on in the lower right. o puede ser, Like overlap or sí, o puede ser que se vea como doble, que se está como desdoblando. ¿Lo veis en el de abajo? and sometimes move. Y a veces se mueve. Is there anybody here who words move on the page? ¿Hay alguien Just en la curious. audiencia que se le muevan las letras cuando lee? No? ¿No? ¿Nadie se dice? Sí. Bueno, sí. Okay, two. Okay. It brings up another topic which is important. Esto nos lleva a otro punto que es importante. So as children, I'll ask those two people, as children you told your parents the words are moving on the page? If they have told to the Yeah, parents yeah. when they were Yeah, born. I think the words A are las dos personas que habéis levantado la mano, cuando vosotros erais pequeños, fuisteis a vuestros padres y le dijisteis, papá, se me mueven las letras cuando leo. No. There's a very important concept here. Hay un concepto muy importante en esto. Children, we all actually, not just children, think that everyone sees like we do. Los niños, no solo los niños, nosotros también, pensamos que todo el mundo ve como nosotros vemos. So it's not uncommon Entonces no es algo raro for a child to tell me, yes, the words, after I ask, the words move on the page, que después de preguntarle directamente a un niño si se le mueven las páginas, las hojas, las palabras en la página, and then the parent, que me diga que sí, why didn't you tell me? y que los padres digan, ¿y por qué no me lo has dicho? And they didn't say anything because that's the way they think Y it ellos no han works. dicho nada porque se creía que era así, a todo el mundo. Or getting blurry. O, por ejemplo, que lo vean borroso. And by the way, the same thing is true for auditory Y problems esto or other también problems. es en los problemas auditivos y de otro tipo, no solamente visuales. Children think that everyone, again, hears the way they hear, sees the way they Los see. niños piensan que todo el mundo ve como ellos ven, escuchan como ellos escuchan, etc. In the days before they tested infants for hearing, many times it took before the child was 4 or 5 years old before someone realized they were deaf, because the child never said anything. Y ha habido niños que antes de evaluarlos el oído, les han evaluado con 4 o 5 años y nadie se ha dado cuenta que era sordo, porque el niño no ha dicho que no oye. Okay. So we can't expect teachers, parents, psychologists, don't expect your
your children, your patients, to tell you, you need to ask the question. Entonces, padres, profesores, psicólogos, logopedas, etcétera, no penséis y no esperéis que os van a venir los niños a contaros veo doble, se me mueven las páginas o veo borroso. Tenéis vosotros que preguntarles específicamente si eso les ocurre. Another question for the group. Otra pregunta al grupo. How many people got their first glasses around when they were 8, 9, 10 years old? Levantad la mano aquellos que os pusieron la gafa por primera vez cuando teníais 9, 10 añitos. How many of you were surprised that there were individual leaves on trees? ¿Cuáles de los que habéis levantado la mano sorprendisteis mucho cuando visteis que las hojas de los árboles eran individuales? Okay, you understand? ¿Entendéis? Los que habéis levantado la mano. Like big surprise. ¡Qué sorpresa! Okay. Why didn't you tell anyone? ¿Y por qué no se lo habíais dicho a nadie antes? Because that's the way you thought Porque trees look. pensabais que el árbol era así. Okay, that's the same thing true for Pues these esto es lo children. mismo con los niños en estas You think dificultades. that's the way it is. Que ellos piensan que todo el mundo ve así. And it's very sad. Y es muy triste esto. This is a very typical posture of a child with a binocular problem. Esto es una postura muy típica de un niño con un problema binocular. What this child is saying Lo que te está diciendo el niño is I can't use both eyes together. es, como no puedo utilizar los dos ojos juntos, So what I'm going to do is close or cover one lo que eye voy a hacer es cubrirme o cerrar un ojo when I read. cuando lea. The behavior is not unsimilar to someone with a motor problem who only does everything with one side of their body. No, it is. It's very similar, but that's much more observable. El problema es similar a una persona que tiene un problema motor y no utiliza una parte del cuerpo. Lo que ocurre es que cuando el problema es motor es algo mucho más patente, se ve observable, que se ve enseguida. Another perfect example, Otro ejemplo perfecto. only using the left eye. Esta niña está usando solo el ojo izquierdo. What you also notice, I don't have a photograph of it, many times the child will put the head on También the a desk. veces, no tengo una foto, pero se ve como el niño lo que hace es poner un brazo y se tumba sobre el brazo para taparse un ojo. And write like this. Y escribe así. And again, sometimes they start off working well, and then in a short amount of time you see this. They start off working with no problem, and as they start working, A veces lo que veis es que empiezan bien, pero conforme va pasando el tiempo, entonces van adoptando esta postura. okay. And evaluating for convergence is a very easy thing to do. Y evaluar la convergencia es algo muy fácil. However, Sin embargo, in the United States, and possibly in Spain, many children get an eye examination, and this is not evaluated. en los Estados Unidos y muy posiblemente en España, cuando a los niños les hacen una evaluación visual, no se le evalúa la convergencia. I want to speak about visual motor integration. Vamos a hablar ahora de la integración visuomotora. That's visual guidance of motor movement. La visión guía los movimientos motores del cuerpo. Okay. All along the motor pathway in the brain, all along the motor pathway in the brain, there's visual motor. Todos Along the pathway. So Sí. here. los recorridos que tienen que ver con la área motora tienen relación con áreas visuales. Not relationship, no, I wasn't saying correctly. There's input from vision in at least 8 different areas of the motor pathway. Que al menos en 8 áreas distintas de las vías motoras salen input visuales, que van a áreas visuales. Our brains are made for visual guidance of motor movement. Nuestros cerebros están hechos para guiar los movimientos motores del cuerpo. Whether that is motor movement of a pencil Y eso puede ser mover un lápiz or Messi kicking a football. o que Messi le dé una patada a un balón. Okay.
It's visual guidance of motor Es movement. la visión la que guía los movimientos motores. So early in life, you see these children with this visual guidance, problems with visual guidance of motor movement, having problems with cutting or coloring. Se ve muy pronto los niños que tienen problemas en que la visión le guíe los movimientos motores. Empiezas a ver cómo tienen problemas al colorear, problemas al cortar. Or handwriting might be more stressful. O la lectura, la escritura le es mucho más estresante. Okay, and we're all going to do an experiment now. Vamos a hacer todos un experimento. Okay. What I'm going to ask you to do is write something. Os voy a pedir que escribáis algo, And I'm going to ask you to use your vision in a very particular way. pero os lo voy a pedir que lo escribáis utilizando la visión de una forma muy específica. So, what you're going to write is Leonardo Messi, Vais a escribir la palabra Leonardo Messi, or for those of you that have a different religious persuasion, o aquellos de vosotros que tenéis otra religión, you can write Cristiano podréis Ronaldo. escribir Cristiano Ronaldo. Okay, so whichever religion you are, Según a qué religión pertenezcáis, podéis elegir entre Cristiano Ronaldo o Leonardo Messi. okay, well, don't write yet. Pero todavía no, This is the porque os instruction. tiene que dar unas instrucciones de cómo quiere que escribáis. Okay. I want you to look just at the tip of your Quiere que mientras escribáis el nombre estéis todo el tiempo mirando a la punta del boli. You can begin. Podéis empezar. Mirar a la punta del boli, Punto, punto, a la punta, no dejéis de mirar a la punta. punto, punto. Estar mirando a la punta, escribir el nombre mirando a la punta. Carefully at the Con point. cuidado a la punta. Only at the point. Solo en la punta. Mirar a la punta. La punta, la punta. La punta, la punta. Okay. Have you finished? ¿Habéis acabado? Okay. Vale. Now, open your periphery Ahora, dejar de mirar a la punta, and write it again. abrir vuestra periferia y escribir el nombre otra vez. Same or different? ¿Os ha sido igual de difícil o fácil? No. Okay. So, for those of you that have made a big difference, how many of you have made a difference? Levantad la mano los que habéis encontrado una diferencia importante cuando habéis hecho mirando a la punta y curva. Okay. Okay. Wow. So the way you use your vision De la forma en la que utilicéis vuestra visión affected the motor output in handwriting. afecta a la forma en la que después escribís. Okay. That's even in people with generally good handwriting. Y esto puede ocurrir a una persona que tenga una letra, o sea, no tenga problemas al escribir, normal. Those of you that are teachers, you think this child has a good handwriting or bad handwriting? Los que seáis profesores, ¿pensáis que el niño de la foto tiene buena letra o mala letra? You understand? Los que sois profesores. Okay. Where is he looking? ¿Dónde está mirando? Tip of the pen. A la punta del lápiz, Almost always. casi siempre. There's also, this is one of my favorite photographs. Esta es una de mis fotos favoritas. That's not too dark. People say to this child, you're not working hard. A este niño le dicen, no te estás esforzando lo suficiente. Okay. No, right? Work harder. Do it again. Hazlo de nuevo, no te esfuerzas. Try harder. Be more careful. Que ponga más cuidado, que trabaje más duro. Did you say that? Sí, eres muy gorrino escribiendo. Okay. When he's actually working too hard. Cuando lo que está ocurriendo es que está trabajando demasiado duro.
not using his vision in the right way to guide motor y no movement. está utilizando su visión de la forma adecuada para que le guíe la parte motora. Okay. So this child is like, do it again, do it again, do Este it again. niño repite, repite, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Okay. It's not fair. No es justo. He is working twice as hard as many of the children with beautiful handwriting. Se está esforzando el doble que los niños que tienen buena letra. He needs to learn to use his vision differently. Lo que tiene que aprender es a utilizar su visión de forma diferente. Same thing in sports. Ocurre igual en el deporte. If the child makes the same error over and over and over again, Si el niño comete el mismo error una y otra vez okay, and just can't seem to get better at something, y no puede mejorar en algo, frequently there's some visual issues involved. frecuentemente hay una causa visual detrás. I want to speak now about another area of visual perception. Ahora vamos a hablar de otra área que es la percepción visual. And I'm actually doing very well on time, so I hope some of you have questions. Y vamos muy bien de tiempo, así que espero que luego tengáis preguntas. Again, visual, all the things I've spoken about up until this point are about getting information into the visual area of the brain. Todo lo que hemos hablado hasta este momento son áreas visuales que lo que hacen es poner información al cerebro, o sea, la entrada. But getting the visual information into the brain is just the beginning of the visual Pero que process. entre la información visual es solamente el inicio del proceso visual. From the visual area of the brain, visual information is sent to all other areas of the brain. It's sent from the visual areas of the brain to all other areas of the brain. Que de las áreas visuales se envía información a todas las otras áreas del cerebro. So information is sent to frontal lobe, O sea, que la información se envía al lóbulo frontal, to parietal lobe, al lóbulo parietal, well, to temporal lobe, al lóbulo temporal, to integrate with language areas, para que se integre la visión con las áreas del lenguaje, to cerebellum, al cerebelo, to work with balance, para and trabajar also with memory. con el equilibrio y la memoria. Okay. There's information sent to the brainstem. as well. También va al troncoencéfalo. And information is received into the visual system from all of those areas as Y well. también el sistema visual recibe información de todas estas otras áreas. Various neurological studies estimate that the area of the brain used to process visual information is between 65 and 75% of the brain. Los estudios científicos muestran que las áreas cerebrales que de una forma u otra tienen que ver con la visión está entre el 65 y el 75%. There is more area of the brain devoted to visual processing than to all of the other senses combined. Hay más áreas dedicadas a todo el procesamiento visual en el cerebro que todas las otras áreas sensoriales juntas. We were made to be visual. Nosotros nos han hecho visuales, somos seres visuales. That's the way we were created, Nos han creado así, on a neurological basis. hablando desde el punto de vista neurológico. Children with visual form perception problems or processing problems in this area Los niños que tienen problemas en la percepción visual de formas o a la hora de procesar visualmente en esta área, frequently confuse words that look similar, frecuentemente confunden palabras que parecen similares. like cosa and casa. Por ejemplo, cosa y casa. This is even more difficult in English. Esto es ¿en español more difficult? No, in English, En inglés es más difícil, because we don't have a phonetic language. porque nuestro idioma no es fonético. I
think the Marat Desad created the English, spelling in English. Marat Desad, say this. I think the devil created spelling in English. Creo que el demonio creó el deletreo en inglés. At least that's what I thought when I was in school. O por lo menos es lo que yo creía cuando era pequeño. It makes no sense. Porque no tenía sentido. Okay. Or frequent reversals also. También problemas en esta área puede ocasionar frecuentes problemas de inversiones. I want to speak about one more area, or one or two more areas. Quiero hablar de una o dos áreas más. Visualization and visual memory. Visualización y memoria visual. There are some of you who make wonderful pictures when you read. Algunos de vosotros, cuando leéis, os viene a la cabeza imágenes estupendas. Others Otros have difficulty doing that. tenéis problemas para tener esas imágenes. Okay. The better you can visualize, Cuanto mejor podáis visualizar, the better opportunity you have for comprehension. mejor oportunidad vais a tener para tener una mejor comprensión. We're going to do another experiment. Vamos a hacer otro experimento. Okay, and there's going to be a test at the end on this. Y luego os voy a hacer un examen al final. Those that pass that test can go to have coffee. Those of you that don't, Los que aprobéis el examen podéis tomar café. Los que no aprobéis el examen os quedáis sin we're going café. to stay here and have a remedial session. Y los que no paséis y no vayáis al café os vais a tener que quedar aquí para hacer un tratamiento a ver si os podemos ayudar. So there are two men who are going fishing. Yeah, anything. I'm going to the park. Okay. Dos hombres van a pescar. Okay, one is mega height. One is tall. Uno mide 1,80 Okay, he's wearing a red striped shirt. y lleva una Shirt. camiseta roja With stripes. con rayas, Okay, he's wearing blue jeans, lleva pantalones vaqueros, white socks. unos calcetines blancos, Okay, brown boots. lleva unas botas marrones, He has blonde hair. es rubio, He has brown eyes. con ojos marrones And his ear, one ear sticks out a little more than the other. y tiene una oreja un poquito más adelantada que la otra. The other one El otro is, what's in the short? mide 1,60 m, Okay, he has brown hair, es moreno, blue eyes. con ojos azules, He's wearing a blue shirt, lleva una camisa azul, black pants, con unos pantalones negros, black shoes. con unos zapatos negros Okay, and brown shoes. Brown shoes. no, sus sexuales. Okay, and brown socks. And has a mustache. Y tiene un bigote. How many of you have a picture? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho una foto con la descripción? Very good. How many of you tried to remember ¿Cuántos de words? vosotros habéis intentado recordar las palabras? Those of you that tried to Los remember que all of habéis that, intentado recordar las palabras, it's a big job. es un trabajo muy fuerte tener que recordar todas las palabras. A lot of information. Es mucha información. Okay. There's a famous Chinese philosopher. Hay un filósofo chino muy famoso His name was Confucius. que se llamaba Confucio. There's a famous American Confucius. Un americano famoso que está confuso. That's me. Es él. Okay, but there's a Chinese philosopher. No, pero el filósofo chino no estaba confuso, era Confucio. And what he said was a picture is worth 1,000 words. Y It's a very famous quote. decía, que es una frase muy famosa, que una imagen vale más que 1000 palabras. And those of you that had a picture only had to remember one Aquellos que picture. habéis hecho una imagen, solo habéis tenido que recordar una imagen. Those of you that had to remember the words, Y aquellos que habéis tenido que recordar las palabras, big job, 100 words. habéis tenido que recordar 100 palabras. Okay.
Those people also, I would imagine, are going to not do as well on the exam. Dorisa, los que habéis tenido que recordar las palabras no habéis pasado el examen. Okay. So that, again, that visualization, that visual enables us to recall visual information. La visualización nos ayuda para recordar la información visual. I need to speak specifically about the reading process for a moment as Quiero well. hablar de forma específica sobre el procesamiento de lectura. When we learn to read, Cuando aprendemos a leer, a phonetic approach works well for us. que nos enseñen de forma fonética va bien, cuando estás aprendiendo. But to be a good reader, Pero para llegar a ser un buen lector, you need to be a sight reader. tienes que ser un lector visual. Those little marks on the page, those little Tienes black marks que on the ver page, unas marcas en la the página, letters, que son las letras, need to immediately recall an image tienen que inmediatamente transformarse en una imagen. without first putting it into verbal. Y de forma inmediata tenemos que ponerle la etiqueta verbal. Esa imagen se tiene que unir a la parte verbal. And those of you that are good readers Y los que sois buenos lectores, don't even see the words on the page. no veis ni siquiera las palabras en la página, ni las veis. Your eyes just go across Los ojos se mueven a través de la página and the information is y la magically into your información de brain. forma mágica está metida en el cerebro. Those of you that are not good Y los readers, que no sois buenos lectores, you os sound out the oís words, a you vosotros hear mismos yourself read. leyendo las palabras. That's a very inefficient way of reading. Esta es una forma muy ineficaz de leer. Okay. So again, beginning readers, Cuando empiezas a leer, resumiendo lo que acaba de decir, again, phonetics is good. está bien que lean de forma fonética. That needs to disappear. Pero esto en un punto tiene que desaparecer. And you need to become a visual reader Y os tenéis que convertir en lectores visuales if you're going to read at a very high level para poder leer a un nivel muy alto. without having to go through the verbal. Y de esa manera llevar el input visual al área verbal. So people who have problems with this Los niños que tienen problemas, no los niños, las personas que tienen problemas aquí, have problems copying from one place to another tienen problemas para copiar de un lugar a otro, because they look, porque miran, they come back, vuelven, and by the time they come y back, cuando they've forgotten what they ya saw. no se acuerdan lo que han visto. So I have to look again. Así que tengo que mirar otra vez y otra vez. People with a good ability Y la persona que tiene una buena take a habilidad lot of information coge mucha información de golpe and then can put it y down la on the puede paper. trasladar a donde tiene que trasladar. Or better comprehension when reading. O también afecta a tener una mejor comprensión en la lectura. Again, in the English language, En el idioma inglés, different here, que sé que es diferente aquí, if you can't visualize, you're a poor speller. si no puedes visualizar en el idioma inglés, vas a ser malo deletreando. Because saying the word again, Porque que te repitan la palabra otra vez, skill, school, I have no idea how to spell it differently. por ejemplo la palabra skill o school, no tengo ni idea de cómo se escribe por escucharla. One has a K, one has a CH. Una tiene una K y otra tiene una CH. Okay. Again, the devil. El demonio, Okay. And spelling as a child was a mystery for me. Yo cuando era niño, para mí el deletreo era como un misterio. And actually, this also affects sports performance. Y también la visualización puede afectar el rendimiento deportivo. I had the good fortune to work for many years with athletes at the Olympic level and Yo professional tuve level. la fortuna de poder trabajar durante varios años con jugadores del equipo olímpico de voleibol de Estados Unidos. Okay. What I found was some players knew where they were and they could visualize where everyone else Lo was. que comprobé es que algunos jugadores sabían dónde ellos estaban y también dónde estaban todos los demás, porque lo visualizaban. Even players that they couldn't see at that moment Incluso jugadores que no podían ver en ese momento, because they saw where they were previously.
porque ya los habían visto anteriormente donde estaban. And they could pass the ball to Entonces someone podían there pasarle la bola, por ejemplo, a alguien que en ese momento no estaban viendo. because they had a visual Que image tenían of una everything. imagen visual de dónde estaban. The best players Los mejores jugadores could play a match in their heads pueden jugar un partido en su cabeza like seeing a video, igual que si estuvieran viendo un vídeo. which they could make it slower or faster. Y pueden hacerlo más rápido o más despacio en su cabeza. Players who were not always in position or had more difficulty doing that frequently were the people who could not visualize. Los jugadores que no son tan buenos manteniendo su posición o que la pierden, no son tan buenos en esta área de visualización. Problemas aquí. Okay, but coming back where we are Pero now, volviendo a donde estamos ahora, porque estamos en el aprendizaje, highly related to reading. está muy relacionado también con la lectura. Okay. High related to these children who see a word on one page. Es muy relacionado con estos niños que ven una palabra en una página. You think they have it, you go over that word, Crees que la tienen, ¿no? Tienen la palabra. you turn the Y page, entonces giras la página. and they act like they've never seen the word Parece que before. no han visto esa palabra en la vida otra vez. And you have to begin again. Y tienes que empezar de cero otra vez. Okay. Very common in this. Es muy común. And problems with comprehension. Y esto también da problemas con la comprensión. Okay. All vision examinations are not the same. No son todos los exámenes visuales iguales. A comprehensive vision evaluation must include three things. Un examen visual, la traducción comprensivo, que aquí no Completo. se traduce así. Sí, como completo, ¿no? Complete. Completo. Gracias. Ustedes. Un examen visual completo tiene que tener al menos tres cosas. And this is very important for the other professionals in this room. That are Y not esto optometrists. que va a decir ahora es muy importante para aquellos que no sois optometristas y que venís de otras disciplinas. So the psychologists in the room, or the pedagogues, in the room. Psicólogos, pedagogos, logopedas. And you suspect that the child has a visual problem. Vosotros sospecháis que el niño pudiera tener un problema de visión. And then you send for an examination. Entonces le enviáis para que le hagan un examen. And what you get back is his eyes are healthy and Y he sees very entonces well. lo que vuelve es a deciros que tienen los ojos sanos y que ven 100% después del examen. You have not received the information you need to help that child. No habéis obtenido la información que necesitáis para ver si ese niño se le puede ayudar desde esa área. Okay. So three things Hay tres must be cosas included. que tiene que incluir el examen visual que vosotros necesitáis. Tests, Que le hagan al niño. tests for near Se le tiene que evaluar para cerca of eye movement control, focusing, and binocularity. y tienen que evaluar los movimientos oculomotores, el enfoque y la binocularidad en cerca. Lo Se- repito otra vez, los movimientos oculares, la binocularidad y el enfoque en cerca. Secondly, En segundo lugar, evaluation or examination for what's called performance lenses. tiene que haber una evaluación de lo que nosotros llamamos lentes de rendimiento. There are types of lenses that are very beneficial, Cuando digo lentes son gafas, ¿eh? Nosotros decimos la palabra lentes. that are prescribed not because someone has a problem with their seeing clearly, Hay lentes que nosotros prescribimos y el motivo por el cual se prescriben estas lentes no es porque esa persona no vea con claridad, but because they have problems with eye coordination or focusing or tracking. Nosotros podemos prescribir unas lentes para ayudar a un problema en el control oculomotor, el enfoque o la binocularidad. There's really nothing wrong with their eyes in terms of visual acuity. There's nothing wrong with their eyes in terms of acuity. They see clearly in the distance. Quiero aclarar otra vez que no suele haber problemas en la agudeza visual, suelen ver bien de lejos. The lenses are prescribed to improve Entonces las performance, lentes no se ponen para que vean más. just like special soccer shoes Las are lentes se used. ponen para mejorar su rendimiento, de la misma manera que, por ejemplo, un jugador de fútbol
no lleva un zapato normal para jugar y lleva unas botas especiales para aumentar su rendimiento jugando fútbol. Okay. Estas gafas son así, gafas de rendimiento. Okay. They improve performance. Y lo que hacen estas lentes es mejorar el rendimiento de esa persona. By the way, many of you who raised your hands Muchos de los que habéis levantado la mano that say you see clearly in the distance, but you still y que veíais problems when you bien de read, lejos, pero habéis levantado la mano, que tenéis problemas al leer, might benefit from this particular type puede of ser lens. que os pudierais beneficiar de este tipo de lentes de rendimiento. And again, I'd be happy to, we'll have a little time for questions if anybody has Y me questions. encantaría, si me queda algo de tiempo y tenéis alguna pregunta cuando acabe la conferencia, contestar. Okay. The third area La tercera área that needs to be evaluated que is necesita ser evaluada learning-related visual perceptual tests. es los test visuoperceptivos, Okay, related to learning. que estén relacionados con el aprendizaje. And there's a series of tests that take 1 or 2 hours to give. Y hay una serie de test que llevan más o menos un par de horas pasarlas, Okay. That are related to areas like form perception, que tienen que ver con áreas como percepción de forma, visual discrimination, discriminación visual, visual sequencing, secuencia visual, visual memory, memoria visual, visual motor coordination, coordinación visuomotora, etc. etc. Okay. Conclusion. Okay. Good visual abilities, again, in conclusion, good visual abilities are crucial for efficient learning and sports performance to maximum potential. Para concluir, el tener buenas habilidades visuales es crucial para poder tener un aprendizaje eficiente, así como poder llevar máximo potencial también en el rendimiento deportivo. And a comprehensive vision evaluation Y una evaluación visual completa debe de contener must evaluate all todas las habilidades para que pueda haber un aprendizaje óptimo. tracking, focusing, coordination, Enfoque, movimientos oculares, binocularidad and visual perceptual tests. y áreas visoperceptivas. I think that's, yes, gracias. Gracias.